Buenas, bienvenidos otra vez a una nueva sesión de este módulo de narrativa venezolana, la vanguardia venezolana de la segunda mitad del siglo XX. En esta oportunidad quiero analizar un poco de manera breve, así como hicimos con País Portátil, de Adriano González León, una novela de Eduardo Liendo, publicada en 1985, que se llama Los platos del diablo. Elegí esta novela, bueno, por varias razones. La principal era como para hacer un contraste con País Portátil, en el sentido de que es otro tipo, otra manera de hacer una novela en Venezuela, ¿no? De crear una novela en Venezuela, no solamente desde el punto de vista temático, sino también formal. Pero también porque, bueno, Eduardo Liendo es uno de nuestros narradores más prolíficos, más reconocidos a nivel nacional e internacional. Y creo que Los platos del diablo es una buena historia para poder discutir aquí con ustedes. Bueno, por las temáticas que maneja y porque la verdad es que es un libro muy grato de leer, se puede leer en una o dos sentadas, la verdad. Yo tengo esta edición, ¿no?, de Monteable Editores, que creo que todavía se consigue por allí. Bueno, Eduardo Liendo, en esta novela, podemos empezar diciendo que, bueno, que rinde homenaje, un homenaje un poco extremo, ¿no? a la literatosis, por decirlo así, o la enfermedad de la literatura. Porque, bueno, lleva la ambición literaria, ¿no?, hasta un paroxismo insólito, con una historia protagonizada por un escritor desesperado porque está hipnotizado por la página en blanco. Es una persona que está desesperada por escribir, porque tiene unas ganas de llegar a las cumbres del Himalaya literario, pero que no logra, ¿no? No logra llegar nunca porque, bueno, no tiene sencillamente ni el oficio, ni el talento, también porque tiene una circunstancia existencial muy particular. Se trata, bueno, nada, de una novela que habla básicamente o sea, si hay un tema bastante específico, ¿no?, de Los platos del diablo, es que se trata de la consagración literaria de un individuo a través del homicidio y la usurpación de identidad como fetiche, ¿no? Se trata aquí, bueno, de una novela protagonizada por Ricardo Azolar, una novela que, viéndolo desde el punto de vista estructural, está protagonizada por Ricardo Azolar, este escritor de 38, 39 años, con algunas narraciones publicadas en formato libro, que trabaja en una editorial, que tiene un cargo pusilánime, así lo dice taxativamente el narrador, o uno de los personajes, el jefe de Azolar en la editorial. Y bueno, su relación con los demás es lo que va creando todas las capas de la estructura de la novela. Es decir, la novela comienza con Azolar saliendo de los tribunales y de repente ocurre como un flashback, ¿no? Flashback en el que empieza a rememorarse quién es él, de dónde viene, cuáles son sus traumas, cuáles son sus experiencias de juventud con la literatura. Es una novela que realmente está llena de literatura por todas partes. Entonces, para
ustedes que son aspirantes a escritores o son escritores, pues le va a llamar mucho la atención porque pareciera algunas veces que te estuviera interpelando, ¿no? A pesar de que es una narración clásica, ¿no? No es una narración como por contraste con la de País Portátil, ¿no? Que tiene, es fragmentaria la estructura y por lo tanto uno como lector tiene que unir las piezas para poder construir el sentido, ¿no? de la novela. En Los Platos del Diablo es todo muy directo, es una narración clásica, por decirlo así, o sea, tiene un inicio, un medio, un nudo y un desenlace, bastante nítido, pero que la estructura está construida justamente a través de este personaje y de su relación con los demás. De hecho, la literatura de Eduardo Liendo va a tener aquí como sus temas predilectos, el que es la otredad, el otro, el ser otro, va a tener aquí en Los Platos del Diablo, bueno, por supuesto, un despliegue temático y también argumentativo, en el sentido de que vamos viendo entonces cómo Ricardo Arzolar se convierte en lo que él ambicionaba, ¿no? En ser ese escritor consagrado literariamente, por la crítica, por las editoriales, por las revistas especializadas, por las instituciones culturales. Entonces, aquí podemos ver entonces que leyendo la novela conoce a este otro escritor que se llama Daniel Valencia, ¿no? Y bueno, conoce también a otros personajes más secundarios como Malva Granados, que es una especie de, de, de lideresa, ¿no? de grupos literarios, que tiene una casa en la que sirve de reunión para escritores, pintores, etc. También está Lisbeth, ¿no? Que es muy importante porque es Ricardo Arzolar está enamorado de Lisbeth, pero Lisbeth está enamorada de Daniel Valencia y Daniel Valencia se convierte en el antagonista directo de Arzolar ya desde las primeras páginas. Podemos ver allí cómo se va construyendo entonces esta dinámica en la cual Arzolar, que es un escritor, se podría decir, incluso fracasado, porque no puede escribir, se está hipnotizado por la página en blanco, podemos ver el contraste con este otro personaje, Daniel Valencia, que es un escritor muy bien considerado, con un futuro prodigioso dentro de la literatura y que comete el error, inadvertido obviamente, de presentarle el manuscrito a Solar de una novela inédita que viene trabajando desde hace años. Y que por supuesto a Solar queda maravillado con la novela y decide entonces tomar la novela para sí, falsificarla, plagiarla, asesinar a Daniel Valencia para que no haya testigos del crimen intelectual, es decir, que a un crimen intelectual se le une un crimen punible, físico, y cómo esa trama se termina convirtiendo, ¿no? en una transformación del mismo Arzolar, ¿no? Una transformación que posteriormente él no le llena, pues, no forma parte de una autorrealización del personaje, que es lo paradójico, ¿no? dentro de la novela. Esta suplantación de identidad, ¿no? realizada por Arzolar
Dice, por ejemplo, una académica, Yamelis Herrera, que dice: toda la naturaleza de la sombra que define Jung se presenta en este personaje. La soledad, egoísmo, intriga, el autodesprecio, la pobreza intelectual y envidia interactúan en su interior para crear la figura fantástica del doble y la alteridad. En esta novela, que entra dentro de la categoría de lo policial, según Julio Miranda, Liendo mezcla la envidia, el suspenso, el hecho literario, el absurdo, el despecho, el dolor y el crimen volcados en la relación con el otro. El otro, que es el reflejo del yo, el no aceptarse a sí mismo, sino a través de la suplantación de personalidad. Es muy interesante entonces cómo nosotros vamos viendo esta suplantación, porque si de bien desde el principio ya te están diciendo de que Solar cometió un crimen, que es un crimen grave, que está lleno, ¿no?, de que este crimen repercute en otros personajes que van apareciendo en la novela. Sin embargo, siempre vemos que hay o sea, no solamente todo es amoralidad dentro del personaje de Solar, sino que también tiene una humanidad romántica que dentro de la novela, si nos damos o sea, si somos lectores acuciosos, nos damos cuenta de que la bestia cínica, como dice el narrador, no hubiera crecido dentro de él con un amor correspondido. Es decir, que si en algún momento de la historia, que no está por supuesto narrado aquí, que es como una suposición, si en algún momento de la historia, por ejemplo, Ricardo Solar se hubiese enlazado amorosamente con Lisbeth Dorengo, creo que es el apellido de ese personaje, pues no hubiese ocurrido la tragedia. Entonces ahí estamos viendo que Liendo, a medida que vamos sabiendo cada vez más información de en qué consiste el crimen de Solar, sus motivaciones, sus frustraciones, y toda la ambición literaria que lleva consigo, a pesar de que vamos descubriendo todos estos hechos, también hay rasgos subjetivos que van creando la imagen, ¿no?, de este personaje como uno en el que, bueno, no es todo tan sencillo, pues, en el que las bajas pasiones, ¿no?, están recorriendo toda la novela. Y esa clave policial le da mucho ímpetu, ¿no?, a este argumento. Nos damos cuenta también de algo muy peculiar de la historia de Los platos del diablo, que es que el género policial, por ejemplo, siempre o casi siempre, al igual que la novela negra, que es como una especie de primo o hijo putativo del relato policial, siempre está el hecho social, ¿no?, el hecho político detrás, e incluso el hecho económico. Aquí no hay nada de esto. Aquí lo que hay es una clave policial, o sea, una narración en clave policial, no netamente policial, que se va adentrando en el misterio del crimen, en el porqué del crimen, y en una resolución que nada tiene que ver con lo político, con lo social, ni con lo económico, sino que más bien es un final, si se quiere, bastante literario, en el sentido de que la literatura termina siendo el leitmotiv de la novela, ¿no? Y bueno, nada, hay algo muy interesante que dice también la investigadora Moraima Guanipa, que dice: un móvil tentador rige este texto, pues su contenido toca una posibilidad lejana, pero siempre acechante para todo aquel que se enfrenta a ese horror vacui de la página en blanco, el castigo de la mediocridad y su ulterior consecuencia, la intrascendencia.
Y nos damos cuenta de que estos son temas que al mismo personaje les quema por dentro, pues. O sea, Azolar vive en una tensión constante por no repercutir de manera trascendental en la escena literal. Y por eso toma la vida de Daniel Valencia. Es muy... Incluso uno lo podría ver en la realidad, ¿no? O sea, de cuántas prácticas criminales no se acometen por hechos de bajas pasiones, como la envidia, como el rencor, los celos, en fin, o sea, yo creo que la bajeza aquí es la seña característica del tono de la novela y toda la estructura de la novela se construye a partir pues, de todos los sentimientos de Azolar. Sin embargo, el narrador creo que uno no podría tomar en cuenta este narrador como uno que descifra o está entre el bien y el mal o que hay una banalidad del mal por parte del personaje, no, nada por el estilo. O sea, la narración no responde, ¿no?, a una división ni moralista ni maniquea de las acciones del personaje, sino que cada emoción, cada personaje, cada pequeño desarrollo de la historia se corresponde en función de la propia historia de Azolar. O sea, lo interesante de la novela es que nos adentramos en esta pequeña tragedia de este personaje minúsculo caraqueño, en el cual todo lo demás son piezas de un rompecabezas, ¿no?, para poder tener ya la imagen completa de Azolar y por lo tanto de la novela. En Los platos del diablo, como en toda buena novela, también hay ciertos simbolismos, ¿no?, de toda esta pobredumbre. Si nos damos cuenta, por ejemplo, desde el principio, ya se habla de la transformación de Azolar en otro, es decir, en ese disfraz de la gloria literaria de Daniel Valencia, y a él le llaman directamente Tartufo, ¿no?, que es una obra de Molière del siglo XIX, que es básicamente la historia de un impostor. Entonces allí vemos que a lo largo de las páginas, ¿no?, de Los platos del diablo, bueno, se que generan los cambios del escritor, pues, en su soledad, con ese enorme ego escondido, de cómo se transforma en otro y en el otro, ¿no?, en el otro como concepto, la otredad como esa imagen, ¿no?, que siempre ha llamado la atención en la literatura. Lo podemos ver en la tradición literaria, bueno, desde Edgar Allan Poe, pasando por Cortázar, Horacio Quiroga, el mismo Jorge Luis Borges, hasta nuestros días, bueno, Guillermo Meneses, ¿no?, tiene el doble como uno de sus temas predilectos, el mismo José Balsa y aquí Eduardo Liendo, aunque ciertamente con su estilo narrativo particular, ¿no? Un estilo directo, es un estilo que no es contemplativo, que siempre va hacia la acción y que siempre va acompañado de, si hay descripciones, son descripciones sumamente necesarias para la acción que está aconteciendo en la narración. Entonces,
Allí podemos ver que hay un punto y aparte, por ejemplo, de la narrativa de Eduardo Liendo con respecto a la de Balsa y a la de Meneses, que son como los escritores venezolanos más próximos a él, que venían trabajando el tema del doble. Me gustaría entonces ahora, para profundizar un poco más en la novela, me gustaría hablar un poco sobre una escena, ¿no? Hay una escena particular en el que dice: él, Azolar, era ahora el endemoniado albacea de su obra, la de Daniel Valencia, heredero de su fama y amante de su mujer. Simplemente el otro. Aquella mañana lluviosa, un hombre había muerto sobre el pavimento, Ricardo Azolar. Tomemos en cuenta, o sea, para hablar un poco de cuáles son los hitos, ¿no?, dentro de la novela, podemos decir que el nudo crítico está en este párrafo. Este es en la página 81, ¿no?, de esta edición, que ya les dije. Aquí cuando dice que Ricardo Azolar había muerto y que la suplantación ya se había configurado, de hecho, es cuando Azolar recibe la llamada del premio, ¿no? Cuando recibe el premio de novela, después de, por supuesto, de la muerte de Daniel Valencia, en el cual también Azolar había tomado un viaje en el que supuestamente le estaba escribiendo la novela con la que gana el premio, pero que realmente es un manuscrito de Valencia. Este es como el punto y aparte dentro de la novela. Yo lo veo así muy nítidamente porque a partir de aquí es cuando vemos que esa clave policial está mucho más entronizada. Ok, para mí este párrafo en la página 81 de esta edición, creo que es el momento bisagra, ¿no?, el nudo crítico que parte las aguas en dos de la narración en Los platos del diablo. ¿Por qué? Porque cuando él recibe la llamada, Azolar, ¿no?, recibe la llamada de teléfono por la cual le informan que acaba de ganar un premio internacional de novela con el manuscrito de Valencia, pues él se va adentrando ya en una vorágine, ¿no?, de consagración literaria, pero también de caída, ¿no? Creo que no logra en ningún momento logra así realmente la gloria literaria. De hecho, él dice, el narrador: la gloria literaria es menos concreta que un terrón de azúcar, y él había matado a un hombre para obtener eso, una ilusión de rastro, de imposible permanencia. Está eso allí como parte de esos bajos fondos, ¿no?, de la psiquis de Azolar, que está constantemente manifestándose en la narración, pero que al mismo tiempo, desde este momento empieza esta clave policial con mucho más ahínco, está más intronizado. Cuando aparece entonces la figura del comisario Colmenares y del inspector Rojas, que empiezan a investigarlo a él, ¿no? Empieza a ser sospechoso del asesinato de Daniel Valencia, y vemos entonces por qué la novela se llama Los platos del diablo. Vamos entendiendo entonces también cómo fue que Azolar asesinó a Valencia y cómo termina la historia de él con Lisbeth y su propia historia, ¿no? Creo que en este momento es cuando empieza el momento de persecución. Y esa persecución, que aunque no está muy clara por parte de Azolar al principio, porque él no sabe que es sospechoso,
Él, sin embargo, él va sintiendo como una angustia del momento, una angustia por el cual ni él se siente realizado por la consagración literaria, pero también una angustia de entender que no hay más vida después de esa suplantación, después de que él se convirtió en otro. Ya no existe Ricardo Solar. Ricardo Solar sencillamente está allí como un gesto, ¿no? Para terminar una historia que ya básicamente ni siquiera le corresponde ese nombre, le corresponde a esa otra edad. Yo creo que aquí podemos entender entonces, la psiquis de Azolar, qué era lo que lo movía allí hasta el final del relato, y que bueno, esta manera, ¿no?, de cómo Liendo va creando la novela tiene como muchas reminiscencias a referencias directas, ¿no?, que tiene dentro del libro, en las formas en cómo se compone, ¿no?, tanto personajes como historias. O sea, hablamos del extranjero de Albert Camus, que está muy presente en la novela. Hablamos de Dostoyevsky, de Kafka. O sea, recordemos lo importante de la mirada de Kafka para Solar en su habitación. Incluso se habla de Felisberto Hernández. Todos estos son escritores que, sobre todo Camus, Franz Kafka y Felisberto Hernández, son escritores que el psicologismo está muy aunado a unas formas nuevas de literatura que se están dando en el momento, ¿no? O que cada uno tiene como una especie de apuesta vanguardista a su manera. Sobre todo Kafka, ¿no? Pero Camus también creo que va a ser, uno lee El extranjero de Camus y uno lee Los platos del diablo y te das cuenta de que hay cierta ligazón, ¿no?, literaria allí. Y con Dostoyevsky, por supuesto, la referencia está en el continuo psicologismo del personaje como aval de instrumento narrativo, ¿no? Y también la referencia a Raskolnikov, ¿no?, obviamente, que es el personaje principal de Crimen y Castigo, que asesina a una persona por unos ideales de superioridad, ¿no? Ideales de superioridad existencial, ideológica, etc. Y que en Los platos del diablo se traslada no a ideales de superioridad, porque precisamente Azolar no se siente superior a Valencia, sino todo lo contrario. Entonces allí se configura otro movimiento muy distinto al de Dostoyevsky, pero que pareciera que tuviera la misma raigambre. Aquí en Los platos del diablo también hay está no solamente el tema de la otredad, de la suplantación, del crimen, sino que también, bueno, recorren varios temas interesantes para uno como escritor. Por ejemplo, la polémica que hay un diálogo imaginario que es una polémica sobre el papel del escritor y de la literatura en la sociedad, que hay entre Sartre y Oscar Wilde. Muy, muy interesante, porque entonces vemos, ¿no?, cómo esa discusión, es una discusión, parece que es perenne, ¿no?, entre el tema de que lo que escribes, que esta es como más o menos la posición de Sartre, de que lo que escribes tiene que estar íntimamente ligado con tu realidad, con tu puesta en escena en el mundo, y que hay un compromiso allí, ¿no?, entre creación y mundo. Y Wilde tiene una propuesta diferente, que dice que precisamente
lo estético es lo que realmente le va a dar a la literatura su marca de fábrica, porque es en las formas, es en el tratamiento de las cosas, en como la verdadera razón por la cual el arte tiene valor, ¿no? Y tiene valor en la sociedad. Son como diferentes ideales de belleza, de la perspectiva de la creación, que bueno, que va tomando fuelle en este capítulo, en esta parte de la novela, que está entre las páginas 51 y 54 de la edición de Monte Ávila, y que da muestra, ¿no?, también de la gran carga de literatosis que tiene esta novela, ¿no? Es muy diáfano, ¿no?, con respecto a las cosas que quiere plantear. Por último, bueno, me gustaría leer un poco lo que dice Moraima Guanipa con respecto a estos temas, ¿no?, y al tema policial para concluir un poco y redondear el análisis de esta novela. Dice Guanipa: Liendo responde a lo que ha sido una de las marcas de la novela contemporánea. Un intento por romper con las normas tradicionales, en ello el novelista apuesta a la simultaneidad, como bien señala Julio Ortega. Para todos los narradores que han abandonado el naturalismo y las exigencias del verismo, esta voluntad de una realidad que se da simultáneamente resulta fundamental. A una razón cronológica o espacial reemplaza así otra razón simultánea. Los distintos tiempos y espacios no pertenecen a la técnica, sino a la naturaleza misma de la escritura. Si apelamos al principio retórico de la dispositio, a la ordenación del relato, encontramos que en esta obra el hecho de un final anunciado no desmerece la tensión narrativa que va ganando mayor fuerza hasta terminar en un desenlace, aunque prefigurado, prácticamente inesperado. Construida como una novela policial, Los platos del diablo apela a la diégesis, a la narración y a la exposición, antes que la mímesis o la aproximación imitativa, con un desarrollo argumental focalizado en el que el narrador, a pesar de ser omnisciente, sabe tanto como el personaje. Esta perspectiva narrativa desde la cual Liendo presenta su novela se inscribe en una línea literaria volcada a la narrativa policial que en el país ha tenido con mayor y menor suerte expresiones en las obras de autores como Vicente Ibarra, Juvenal Sarmiento, Fermín Mármol León, Juan Manuel Mallorca, Marcos Tarre. De hecho, José Ramón Medina, en 1993, destaca el tratamiento psicológico y la penetración en el ambiente intelectual que sirve de fondo en esta novela de Liendo. Pues aquí, como vemos, para concluir esta sesión, que Los platos del diablo entonces es una novela en el cual la literatura no solamente es protagonista, sino que también es aleccionadora como elemento literario, y que el escritor aquí incurre en una estructura muy distinta a las literaturas experimentales que habíamos visto en las décadas del 50, 60 y 70, que en los 80 tiene Los platos del diablo, bueno, un ejemplo, ¿no?, de cómo escribir una buena historia sin enrevesamientos estructurales ni laberintos lingüísticos y semánticos, y que habla precisamente también de una, podríamos decir así, de una clase de intelectuales y de artistas en un escenario venezolano tan convulsivo como la de los años 80, en la cual ya la política y la sociedad venezolana, bueno, ya se van tomando un derrotero bastante demostrativo, ¿no?, de cómo
de cómo un país se va deconstruyendo en una época neoliberal, en una época que está absorta por la violencia estructural, pero también por otras violencias, muy parecida a la de los años 60, pero sin el impulso y la voluntad revolucionaria. Sencillamente aquí los escritores ya no tienen ese tipo de voluntad, sino que tienen es básicamente una voluntad de narrar, de contar, de crear literatura en su suma cero, pues, casi que químicamente puro. Y que bueno, vamos a seguir ahondando en este tipo y en la tradición narrativa literaria de finales del siglo XX en las próximas sesiones que nos faltan. Muchas gracias por todo.